parece el día de hoy? Hemos puesto un video introductorio, el link se los he dejado en el chat, ¿ya? Ahí lo vuelvo a enviar con el objetivo de que lo puedan visualizar. Forma parte, ¿ya? Forma parte de toda una producción que ha estado haciendo hace un tiempo atrás eh, la comisión sobre el bicentenario, ¿ya? Sobre el bicentenario de la independencia. No solamente está está la de los hermanos Angulo, forma parte de todo este proceso, inclusive una serie que se llama El Último Bastión. Se la recomiendo, ya aquellos que tengan la posibilidad de acceso al Netflix, se la recomiendo. Este, y también, ya, y también, ya, y también, bueno, vamos nosotros a trabajar de alguna manera pues el panorama, ¿no? Vamos a tratar de entender qué es lo que van a darse con estas rebeliones indígenas. A ver, eh, profesor va a pasar la BPT, ya lo pasé, ya se lo pasé a la Miss lo va a compartir, me imagino, a través de el sistema de comunicación que tienen ustedes, ¿ok? Ya, no se preocupen ahí. A ver, a nivel de las rebeliones indígenas del siglo XVIII. A ver, rebeliones indígenas han habido desde antes del siglo XVIII, ¿no? Creo que en esta parte no hay mayor problema, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos las rebeliones indígenas de, ni bien llega pues aquí Pizarro y su gente y lleva a cabo la captura de Atahualpa, tenemos pues lo que van a ser los enfrentamientos con los generales atahualpistas, tenemos el enfrentamiento con los rebeldes bajo el liderazgo de Manco Inca, la rebelión de Vilcabamba llega hasta los años de 1572. Entonces, rebeliones subieron, ¿ya? Y no es que en el siglo XVIII, hacia los años de 1700, después de las rebeliones de Vilcabamba, se dio nuevamente una sola rebelión, ¿no? Las rebeliones fueron una constante. Y en el siglo XVIII se dieron pues una mayor cantidad de rebeliones. Así lo va a dejar por sentado la doctora Scarlett O'Phelan. Tiene un texto que se llama Un siglo de rebeliones indígenas, el siglo XVIII, y en la cual ella contabiliza más de 100 rebeliones que se dan en este contexto del siglo XVIII. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de entender que prácticamente las rebeliones indígenas ya en el siglo XVIII estuvieron sumamente presentes, ¿no? Ya estuvieron sumamente presentes y que éstas de alguna manera se expandieron, ya estas se expandieron conforme también era mucho más presente estas medidas que se habían aplicado desde España, que van a ser las llamadas reformas borbónicas. Ahora, las reformas borbónicas son la causa de la rebelión indígena. No solamente ello, podemos decir que las causas tienen que ver con todo un sistema colonial que se va a agudizar con el proceso de las reformas borbónicas hacia el siglo XVIII, que no solamente va a golpear a los indígenas, sino a todo habitante en el territorio colonial. Concepto. ¿Qué fueron las rebeliones indígenas? Son movimientos de insurrección, ¿ya? Son movimientos rebeldes, armados, contra la dominación colonial, dirigida fundamentalmente por la nobleza indígena, con el gran apoyo popular, enfrentándose al gobierno virreinal. A ver, cuando decimos que ¿no? Se va a dar podemos decir, esta insurrección contra el dominio colonial, ¿por qué la nobleza indígena? A ver, desde el momento en el cual llegaron los españoles, ¿ya? Desde el momento en el cual los españoles llegaron a estos territorios, siempre fue necesario por ellos el apoyo de diferentes grupos indígenas, ¿ya? Siempre fue necesario para capturar a Atahualpa, para poder enfrentar a las huestes de Manco Inca, para poder salvarse de lo que fue pues el cerco aplicado por el señor Kisu Yupanqui desde San Cristóbal sobre Lima, que pudo haber terminado con la toma de Lima, pero bueno, en fin, ¿no?
Finalmente, la alianza con los curacas, con los grupos étnicos, fue importante para Pizarro y no terminó con Pizarro, no terminó con Pizarro. Pizarro y Almagro mueren con las guerras civiles hacia el 37-38. Entonces, posterior a ello, van a continuar los enfrentamientos. ¿Ya? ¿Qué significa insurrección? Insurrección quiere decir levantamiento, rebelión, ¿ya? Rebelión armada. Esa es una insurrección, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los españoles, si el virreinato había logrado establecer sus bases sobre este territorio, lo había hecho de la mano de la nobleza indígena, de la mano de estos líderes, ya estos líderes que prácticamente se convirtieron en los grandes aliados ahora del virreinato. Solamente así se pudo darle estabilidad, ¿ya? Al dominio colonial que se ejerció, ¿ya? Solamente así. Entonces, esas visiones un poco quiméricas, un poco fantasiosas, esas fábulas cuando se dice pues que los españoles llegaron, sometieron estos territorios por 300 años y finalmente llegó San Martín y los liberó, ¿no? Liberó a los indígenas, eso no es tan cierto, ¿ya? Eso no es tan cierto. Hay todo un juego de poderes al interior del virreinato, ¿no? Ahí ves, pues, por ejemplo, a la figura de un señor que se llama José Gabriel Condorcanqui. No es cualquiera, es una persona de gran poder económico, es una persona instruida, inclusive. El otro que está reclamando ser también reconocido como Inca, Betancourt, está en ese momento establecido pues en Madrid, ¿no? Estamos hablando pues aquí en aquel momento de personas de gran poder económico, ¿ya? Y si a eso le agregamos, por ejemplo, lo encontrado por el doctor Waldemar Espinosa acerca acerca de esto de lo que sería los escritos ya en torno pues al juicio del curaca Huacarapáucar. ¿Quién era Huacarapáucar, profe? Era un curaca huanca que exigía mayores beneficios más allá de lo que se le había otorgado en ese momento por parte del Estado virreinal. Entonces, todo eso va conjugando a entender que aquí hay eh, una suerte de sectores, podemos decirle, indígenas con cierta presencia en el poder político. Y que una vez que se estableció el virreinato, ellos también establecieron sus relaciones políticas con el sector criollo. También hubieron enfrentamientos al sector criollo, también habían entre ellos, podemos decirle, algún tipo de problemas, algún tipo de conflictividad, entonces roces políticos. Y eso es lo que está ocurriendo en esos territorios. O sea, no es que los españoles impusieron sus autoridades y todos obedecieron a rajatabla simplemente porque eran españoles. No, no. Aquí fue necesario la nobleza criolla, aquí fue necesario la nobleza indígena, ¿ya? Entonces, esa articulación establece las bases del gobernatoria. Todo eso, que de alguna manera había tenido cierta estabilidad, se va a mover, ¿ya? Va a sufrir un gran cataclismo. Y ese gran cataclismo tiene que ver con las reformas borbónicas, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a las causas. ¿Cuáles son las causas que nos llevan hacia a las rebeliones del siglo XVIII? Uno, la mayor presión fiscal motivado por la aplicación de las reformas borbónicas, como señalaba el profesor Antonio Zapata, ya el peladito que habías ahí, ya en el documental. Antonio Zapata conversaron pues con Giovanni Sixia, ¿no? Actor pues de cine, ya cantante de Chabelos, en fin. Entonces, la cuestión es que eh, España había, con sus reformas borbónicas, tenía como objetivo obtener una mayor recaudación fiscal. Y esa mayor recaudación fiscal en detrimento, ¿ya? De lo que va a ser, pues, de lo que va a ser la colonia, ¿no? A la colonia se le impuso un conjunto de impuestos, se aumentaron los impuestos, como por ejemplo el caso de la alcabala. ¿Qué era la alcabala?
La alcabala es un impuesto a la compra y venta de productos a nivel interno, ¿ya? A eso le llamamos alcabala, impuesto a la compra y venta a nivel interno. La alcabala eh, era el del porcentaje del 2%, ¿ya? La alcabala era del porcentaje del 2%. Con la reforma borbónica se aumentó a 4% y terminó a 6%. Por eso se dice que se triplicó la alcabala. Triplicar la alcabala era como triplicar el IGB, ¿ya? Triplicar el IGB. Entonces, porque era similar, era un impuesto, como dice, indirecto, ¿no? O sea, no es que tú pagas directamente la alcabala y dices, no, ¿sabes qué voy a pagar por eso? No, sino que va inserto en el producto, ¿ya? Por ejemplo, alguno de ustedes alguna vez lo ha visto, ¿no? Cuando van a, no sé, compran de repente, no sé, en una tienda, aquí en un restaurante de comida rápida, en fin, ¿no? Y en ese momento tu papá señala pues que quiere una boleta electrónica. Y en la boleta electrónica le viene pues cuánto le cuesta por el, lo que ha comprado, pero también le viene cuánto es la deducción por el IGB, ¿ya? Profe, pero entonces el IGB entonces va inserto en el producto. Profe, entonces, pero ¿puedo comprarlo sin IGB? No, es que ya está inserto en el producto, ¿ya? Ya está inserto en el producto, ¿ya? ¿Se nos acabó o no tenemos internet? ¿Tiene internet? ¿Hay algún problema ahí? Creo que sí, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se me escucha claro? Listo, ya, listo. Entonces, ese era el problema, ¿ya? Ese era el problema en aquel momento, ¿ya? Entonces, el problema que encontramos ahí es que le estás aumentando impuestos indirectos que van a ir engarzados en los productos. Entonces, ese aumento del 2% al 4% al 6% es bastante, es bastante. Ahora, a eso agrégale que buena parte del sector indígena estaba exceptuado, estaba exonerado de pagar la alcabala. Entonces, ¿no? Entonces, cuando se le retira esa exoneración en el siglo XVIII, la pasaron mal. Y lo peor de todo es que se le retira esa exoneración pagando, ¿ya? Pagando inclusive con el aumento que ya se ha dado al triple de la alcabala. Entonces, eso va a presionar, ¿ya? Aquí tributariamente al sector indígena al punto que algunos van a preferir inclusive huir de las demás reducciones. ¿Qué son las reducciones, profe? Los pueblos de indios, ¿no? ¿Qué más? Se habían establecido aduanas internas, ¿ya? Aduanas internas, para poder estar más vigilante del cobro de la tributación. Se había en ese momento creado nuevos virreinatos, como el Virreinato del Río de la Plata, al cual se le había transferido Potosí, ¿ya? Potosí. Y Potosí era el gran centro minero, y Potosí formaba parte de un gran circuito comercial, en el cual estaba inserto Tupac Amaru. Tupac Amaru obtenía productos, ¿ya? Mercancía que venía desde Lima, los llevaba a Cusco y de Cusco también lo trasladaba a Potosí. El lugar de mayor consumo en ese momento era Cusco. Todos querían llegar a Cusco. Así como el día de hoy cada extranjero, ya que llega al Perú, quiere llegar a Cusco y quiere llegar a Machu Picchu, ya, y tiene que pagar, ¿no? Por el transporte en tren, en el tren monopólico del señor López Aliaga, ya. Este, entonces, en ese momento, la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Obtenía sus ingresos en Potosí, ¿ya? El gran centro platero, pero no lo ibas a gastar fundamentalmente en Potosí. ¿Dónde lo gastabas? Lo gastabas en Cusco, ¿ya? No, profe, pero era Lima, la ciudad de los reyes, aquí había pues una gran población. No, mayor población había en Cusco. Mayor población había en Cusco, ¿ya? No, profe, pero Lima no, ¿ya? Ahora, la cuestión es esta, ¿no? Cuando Potosí pasa al Virreinato del Río de la Plata, entonces está pasando a otro virreinato y por ende, cruzar de un virreinato a otro virreinato también te va a incrementar los impuestos, ¿ya? También va a haber un incremento de impuestos. Entonces, todo eso es lo que va a reclamar Tupac Amaru, ¿ya? Eso es lo que va a reclamar Tupac Amaru, ¿ya? ¿Qué más? En el aspecto social, la explotación laboral en las minas, en los obrajes, e inclusive, ¿ya? Inclusive, el uso de los llamados repartimientos. ¿Qué eran los repartimientos? Hay que hacer una diferenciación entre repartimiento y reducción, ¿ya? La reducción es el pueblo de indios, es el lugar donde estableces a los indígenas. Listo. El repartimiento
Es el conjunto indígenas que lo desplazas a un determinado lugar con el objetivo que laboren, que trabajen ahí, ¿ya? Y el trabajo por el cual se le debería pagar a ese grupo de indígenas, ¿no? Se le paga a quien que se ha encargado de tramitar el traslado de los indígenas a ese lugar, ¿ya? Entonces, ¿quién ha coordinado eso? Podían haber tres personas que lo coordinaban. Uno era el corregidor, casi siempre. Dos, podía ser el cacique, también tenía control sobre la fuerza laboral indígena. Y tres, podía ser el cura doctrinero, ¿ya? ¿Qué es el cura doctrinero? Aquel cura que se encargaba de la evangelización en torno a la doctrina. ¿En torno a qué cosa? En torno pues a la reducción. Entonces, como yo te evangelizo, yo también exijo que tú tengas que portarte conmigo. ¿Y cómo, profe, me voy a portar? Bueno, tienes que portarte pagando tus impuestos. Y si no tienes en este momento monedas, no te preocupes, trabajas en determinado lugar y lo que deberían de pagarte, me lo pagan a mí. ¿Ya? Por eso se dice que ese indígena que estaba en una reducción tenía triple explotador, pues. Tenía al corregidor, tenía al cacique y tenía al cura doctrinero. En esta época en la cual se está dando un proceso inflacionario, en esta época donde hay una mayor presión tributaria, entenderás que los tres, ¿ya? Que los tres también están viendo mermados sus ingresos. Por ende, van a utilizar una mayor cantidad de fuerza laboral indígena, trasladándolo a determinados lugares e inclusive cruzándose entre ellos. Y en ese momento empiezan mayores roces. Entonces, no era una casualidad los roces que tenía en aquel momento el cacique José Gabriel Condorcanqui con el corregidor Arriaga. ¿Ya? No era una casualidad. ¿Ya? Entonces, profe, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos en el terreno social. A nivel político, la administración centralizada del régimen colonial, el ¿no? Trajo como descontento de los criollos de provincias, caciques, mestizo, indígena. Ya, ¿qué ocurre? Recuerda que ya no se venden los cargos públicos. ¿Ya? Según la reforma orgánica, ya no. Entonces, el criollo que tenía su dinero listo para comprar su cargo público ya no lo podía hacer. ¿No? Y entonces, ¿quién va a asumir ese cargo? Por ejemplo, el cargo de corregidor. El rey de España envía a su gente para que se encargue entonces de ese cargo, para que se encargue entonces en ese momento de lo que va a ser pues aquí la administración sobre el cobro del tributo indígena y todo ello. Claro, lo que está enviando son peninsulares, está enviando gente de confianza, pero al enviar a esa gente de confianza, esa nobleza española, lo que está haciendo es desplazando a los criollos, criollos que habían tenido una gran presencia política en el siglo XVII, criollos que habían establecido lazos políticos y comerciales conjuntamente con caciques, inclusive con los mismos curas, ¿ya? Con las órdenes religiosas. Por ejemplo, unas órdenes religiosas más importantes era la orden de los jesuitas, que tenía grandes vínculos políticos con criollos, con caciques terribles, estos señores. Por eso que también los van a expulsar, porque son un peligro de alguna manera para la corona y su labor, ¿no? Y sus grandes nexos políticos que tenía en ese momento. Entonces, todo esto está sacudiendo las cosas. Más adelante, ¿ya? Más adelante vamos a encontrar a un criollo que se llama Juan Pablo Vizcarra Guzmán en una obra que se llama Carta a los Españoles Americanos. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, de la orden jesuita, señala que España ha pateado el tablero. Que España pateó el tablero. O sea que no es aquí, no son los americanos los que patean el tablero, es España. Que todo estaba bien, que todo estaba estable, que ellos le enviaban lo que requería España. Pero a pesar de eso, España buscó centralizar todo y los traicionó. Por eso que Juan Pablo Vizcarra Guzmán dice, entonces es justo, ¿ya?, que se rompa con España. Porque es España la que ha pateado el tablero. Ella es la que nos ha traicionado y por ende nuestra reacción no es una traición hacia ellos. Son ellos los que nos han traicionado. ¿Ya? Entonces, eso también va a estar presente en los sectores pues indígenas. Porque los sectores indígenas, aquí, ¿no? Los caciques, por ejemplo, ellos también tenían su propio aparato de poder y todo se va moviendo con este proceso de la reforma.
A nivel ideológico, tiene que ver con la influencia del mesianismo andino. ¿Y qué es esto, profe, del mesianismo andino? El mesianismo andino tiene que ver con esta cuestión del retorno al Tahuantinsuyo y el mito del Incarri. ¿Recuerdas? El último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, finalmente fue derrotado por el virrey Toledo y luego fue descuartizado. ¿Está bien? ¿Sí? Descuartizado, ¿no? Sí, a Toledo entró el espíritu veneco y lo descuartizó. ¿Está bien? Una vez que lo descuartiza, entonces lo que se señala, ¿no? Su cuerpo está siendo llamado, aquí, ¿no? Todas las partes de su cuerpo están siendo llamadas por su cabeza. Llegará un día en el cual su cabeza y su cuerpo se logra reconstruir. Y una vez que se reconstruye aquí, ¿no? El Inca, ¿ya? Nuevamente, entonces el Inca regresará. Y una vez que el Inca regrese, entonces regresará el Tahuantinsuyo. Todo esto, quieras o no, apoyado con la difusión, o podemos agregarle, ¿sí? Está bien. Respaldado por la difusión de los comentarios reales. Comentarios reales de los incas. Pregunta, ¿se hablo de los comentarios reales de los incas? Estoy hablando de la obra ¿de quién? De Garcilaso de la Vega, ¿no? De la Vega. Claro, ¿no? Entonces, en esos comentarios reales se señala pues que el momento más importante que ha vivido pues el Perú antiguo ha sido la época de los incas, ¿ya? Entonces eso es, ¿no? Entonces la época de los incas. Entonces hay que regresar a esa época de los incas. Hace un tiempo atrás, revisando el texto de Patricia Oliar y Paul Drinot acerca de la enseñanza de la historia en la escuela, ellos hacían una encuesta interesante en la cual señalaban lo siguiente, ¿no? Le preguntaban a los estudiantes, ¿y cuál ha sido el mejor momento de toda la historia del Perú? ¿Ya? Entonces, los alumnos eran libres de señalar el mejor momento. Y terminó la encuesta, y la encuesta señalaba que el mejor momento de toda la historia del Perú, desde la escuela, visto desde la escuela, era el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Hay una suerte de idealización, ¿no? El Tahuantinsuyo fue la época en la que éramos potencia, el Tahuantinsuyo es la época en la cual no había explotación, en la cual todo estaba organizado, administrado de manera adecuada. Hay que regresar al Tahuantinsuyo, ¿ves? Entonces, si eso ocurre el día de hoy, ¿ya? Si algunos todavía lo entienden así, imagínate en este siglo XVIII, ¿ya? En ese siglo XVIII. Entonces, el mesianismo andino, eso del retorno del Inca y el retorno del Tahuantinsuyo, entonces estaba muy presente en ellos e inclusive respaldado por estos comentarios reales. ¿Ok? Profe, pero eso no existe. Son sus creencias, pues. Son sus creencias, déjalos. O sea, ¿cuál es el problema, no? Es como si tú me dijeras, pues, hay que esperar, ¿no? A que retorne, pues, el Hijo de Dios y en ese momento el reino de los cielos, pues, ya finalmente volverá o algo así. Profe, no, no se burle. Eso sí es verdad, pues. No, cada uno con su creencia. Simple, ¿no? No tengas problema. Cada uno con su creencia. Ahora, hablemos de las rebeliones. Tenemos aquí la rebelión de Juan Santos Atahualpa y luego vamos a hablar sobre la de Tupac Amaru II. ¿Solamente hubieron dos rebeliones en todo el siglo XVIII? No, ya te dije. Ya son más de 100 rebeliones, pero si hablamos de una de esas rebeliones icónicas, la más importante será la de José Gabriel Condorcanqui. De ahí que se le llame la Gran Rebelión. Algunos le llaman inclusive un proceso revolucionario, inclusive le llaman así. Y el de Juan Santos Atahualpa, bueno, tiene la particularidad de que se va a dar en la zona de la ceja de selva, ¿no? Pero bueno, veamos. Se encontraron, profe, Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru, hasta donde sé, no. ¿Ya? Son movimientos que están separados en más de 30 años. Juan Santos Atahualpa. A ver. Es de origen noble, eso quiere decir, estamos hablando de una suerte pues de cacique o cercano a los caciques. Segundo, estudió en el colegio de caciques del Cusco. ¿Está bien?
¿ya? En aquella época, ¿ya? En aquella época había competencia inclusive entre los colegios de nobles, de aquí de caciques, entre los de Lima y los de Cusco. Y se señala que para la época Cusco estaba 2 pasos adelante de Lima, ¿ya? El colegio cacique del Cusco. ¿Qué reclamaban los nobles del Cusco? Que ellos venían de la descendencia directa de los incas, mientras los otros venían de otras descendencias, ya sean de Huancas, Cayangues, Huarpa, en fin, ¿no? Diferentes grupos étnicos, ¿ya? Diferentes grupos étnicos, ¿ya? No más que nada chancas, por ahí, ¿no? Chinchas, en fin. Entonces, por el otro lado decían, no, 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 ¿no? Nosotros venimos del linaje incaico. La preparación en esos colegios era exigente, ¿ya? Era exigente. De ahí que Tupac Amaru, ¿ya? Sea una persona instruida en leyes, ¿ya? En teología, en latín, inclusive conozca sobre cuestiones técnicas a nivel de la formación militar. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, ¿ya? No, no es un indio del común. O sea, no solamente tiene poder económico, sino también tiene instrucción. ¿Ok? Pero claro, dicha instrucción tenía como objetivo de que eso debía servir como nexo, pues aquí para ayudar a hacer el nexo entre la masa indígena y el Estado virreinal. Estos colegios de menores o colegios de caciques estaban en manos de los jesuitas, la orden de la llamada Compañía de Jesús. O sea, Juan Santos Atahualpa tenía formación jesuita. Se señala que inclusive es posible que Juan Santos Atahualpa, continuando con su formación jesuita, ¿no? Pudo haber acompañado a algunos frailes jesuitas al África y luego regresar. ¿Ya? Entonces se señala eso, ¿no? Entonces esa es su labor. Ahora, los jesuitas y otro grupo que se llama los franciscanos tenían algo en particular. Vamos a diferenciar entre el llamado cura doctrinero y el cura eh, misionero. ¿Es lo mismo cura doctrinero o cura misionero? No. ¿Cuál es la diferencia? El cura doctrinero tiene que impartir la fe al interior de una doctrina, ¿ya? Esa doctrina está al interior de una reducción. Acá está entonces la reducción. Ya aquí no, lo de lila será pues la reducción y al interior encontramos la doctrina. Entonces, él no tiene que buscar nuevos indígenas a quienes evangelizar. Ya tiene un conjunto de indígenas a quienes ya tiene que evangelizar. En cambio, la labor del misionero es diferente. El misionero lo que está haciendo es buscar atraer nuevas personas, personas que no están, no se han convertido a la fe cristiana. Y claro, están llegando a lugares donde todavía no ha llegado el Estado virreinal. En ese caso, fundamentalmente hacia la ceja de selva. Entonces, ¿cuál era su labor? Ellos llegaban a la zona, bajo esta cuestión de la evangelización, conocían a la población, más o menos conocían el lugar, y una vez que ya conocían el lugar, conocían a la población, sabían más o menos cuántos eran y por cuáles eran las salidas y entradas, entonces le pasaban la voz aquí, ¿no? A las autoridades virreinales, y la autoridad virreinal ingresaba con todo y tomaba el control de todo ese territorio. De pasada tomaba el control de la fuerza laboral indígena. Por eso se dice que el español llevó a cabo la evangelización con la cruz y la espada, ¿no? Entonces así fue. Y claro, por esta labor que llevan a cabo estos misioneros, ¿no? Están, ¿no? Los misioneros, entonces tenían un mayor reconocimiento a nivel de propiedades, de riquezas, control sobre indígenas. Entonces la misión era algo arriesgado, pero también era mucho más productivo en la parte económica. Es por ese motivo que, por ejemplo, muchos misioneros no querían llevar a cabo la doctrina. Le parecía un mal negocio inclusive hacer doctrina. ¿Ya? ¿Quiénes eran curas doctrineros? Los dominicos, por ejemplo.
¿ya? Los dominicos, la orden dominica, doctrinero. ¿Quiénes son misioneros? Son los franciscanos y los jesuitas. Jesuitas y franciscanos habían ingresado hacia la zona de la ceja de selva. En este caso, los franciscanos eran mucho más conocidos en esta ceja de selva, ¿ya? Por esa labor, entre comillas, pastoral, pero también permitiendo el ingreso de las autoridades españolas a sus territorios y al final, pues, traicionando, ¿no? ¿Ya? Traicionando lo que había sido, pues, esta suerte de primer contacto con aquí, ¿no? La confianza que le había dado, pues, estos grupos nativos, selváticos. Entonces, es ahí donde va a estallar la rebelión de Juan Santos Atahualpa, donde es posible que ni siquiera sea su nombre. Es posible que su nombre haya sido una suerte de seudónimo basado en esta suerte de formación cristiana. Juan sería por Juan el Bautista, Santos tendría que ver con una cuestión pues aquí cristiana, santidad, y Atahualpa en torno al nombre del último inca que murió en Cajamarca. ¿Ok? Entonces es Juan Santos Atahualpa. Cuando inicie su rebelión, la propuesta será expulsar a los españoles. Hay que romper con España y hay que restablecer el imperio incaico. ¿Ya? Hay que restablecer el Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir, profe? También tiene una visión mesiánica. El retorno al Tahuantinsuyo y él sería una suerte de inca. El inca que va a ayudar a retornar al Tahuantinsuyo. ¿Ya? Eso estaba muy presente en muchos otros caciques. Entonces, por eso que Tupac Amaru esté pidiendo el título de Inca no es una casualidad. Que Betancur esté pidiendo el título de Inca tampoco es una casualidad. Muchos están en ese momento solicitando el título. ¿Ok? Entonces, ese es su planteamiento. Ya, ruptura con España. Pero cuando en algún momento le dicen, oye, pero solamente ruptura con España, ¿y qué hacemos con respecto a la Iglesia Católica? Dado su formación jesuita, Juan Santos Atahualpa señala que no se puede romper con la Iglesia Católica. Se puede romper con España, pero no con la Iglesia, que era algo similar a lo que manejaba el sector jesuita. Para el sector jesuita debía haber mayor lealtad al Papa que al rey de España, que una autoridad civil. Y ese va a ser una de las justificaciones, como así se les va a expulsar más adelante a los jesuitas. Entonces le dice, bueno, hay que mantener los lazos con la iglesia. Pero si vas a mantener los lazos con la iglesia, el problema es, la jerarquía eclesiástica de la iglesia en estos territorios son españoles principalmente. ¿Ya? Son españoles. ¿Ya? Entonces el obispo, el arzobispo, son españoles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, hagamos algo simple. Dice, que estas autoridades eclesiásticas, obispos, arzobispos, formen a indígenas y que estos indígenas finalmente ocupen el lugar que van a dejar estos señores cuando se retiren del país. De esa manera tendremos una jerarquía eclesiástica, ya católica, ya nativa, indígena, pero eso quiere decir que nuestro vínculo con la Iglesia Católica no se ha roto. ¿Ya? Entonces, esa propuesta es también de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con respecto a los esclavos? Cuando dicen los esclavos no son originarios de estos territorios. Al igual que los españoles, se tienen que retirar. Entonces, él plantea que es necesario expulsar también a los esclavos. ¿Ya? Él buscó apoyo en los nativos o en los indígenas, tanto de la sierra como de la selva. Donde tuvo mayor impacto su propuesta fue en los grupos Ayanín, Cachipí, Bosconib, o sea, en los grupos de la selva central. Su movimiento se iniciará en 1742. Hacia 1750 entendió que ya no podía contar con el apoyo de la gente de la sierra, fundamentalmente de Tarma. Entonces decidió establecer su propio estado en plena ceja de selva, ¿ya? En un lugar que se llama el Gran Pajonal. Y en ese lugar nunca fue vencido, nunca fue derrotado. Lo que sí ocurrió fue que un grupo de clérigos franciscanos ingresaron, señalaron a conversar con este señor que es aquí, Juan Santo Atahualpa, y una vez que le dan en cuenta, aprovechan el momento para finalmente asesinarlo.
con la muerte de Juan Santos Atahualpa, inmediatamente los nativos van a hacer justicia por propia mano, ¿no? Porque ¿qué pasó entonces con los frailes franciscanos? Van a ser también pues aquí descuartizados, ¿no? Así terminó también terminaron con esta gente. Profe, y Juan Santos Atahualpa, bueno, de él se hizo un malqui, ¿ya? ¿Ya? Profe, ¿qué es eso de un malqui? Una momia incaica. Y se señalaba, bajo el mito del Incarri, que el Inca simplemente había pasado a otro tipo de estado, que llegará el día en el cual Juan Santos Atahualpa despierte, y una vez que despierte, habrá regresado nuevamente el Inca y habrá que llevar a cabo la reconstrucción del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Entonces ese fue el movimiento de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Nunca fue derrotado, ¿no? Fue, eso sí, muerto, pero por una treta de unos frailes. Listo. ¿Qué más? Luego de eso tenemos entonces la rebelión de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II, su rebelión de 1780 a 1781. Esta es la gran rebelión, 1780 principalmente. ¿Ya? Su origen, estamos hablando de José Gabriel Condorcanqui, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. ¿Ok? Él señala ser descendiente directo del último inca, Tupac Amaru I. Y bueno, eso es lo que ha visto también de alguna manera en el documental. Es un noble, ya te dije, tiene formación académica, se señala que cuando está en Lima, inclusive va a pedir cursos libres en San Marcos, ¿ya? Estamos hablando de otro level, ¿no? En el caso de Tupac Amaru. Y en el terreno económico es un arriero. ¿Qué quiere decir? Se encarga del transporte de mercancías desde Lima, Cusco a Potosí. Ya, esa es su ruta comercial. Entonces, ¿es un comercial de arriero? Sí. ¿Ya? En esa época no tienes pues camiones, en esa época no tienes, podemos decirle, no tienes pues la posibilidad de una carretera panamericana, ni nada de eso, ¿no? Entonces, el caso es que aquel que tenga una gran cantidad de mulas para poder cargar, ¿ya?, mercancía desde Lima hacia el interior del país, será una persona que al mismo tiempo maneje un gran poder económico. Claro, que en el camino tiene que enfrentar pues la posibilidad de que hayan asaltantes, ¿no? Hay asaltantes en los caminos, ¿no? Los llamamos bandoleros. Pero bueno, así entonces eh, transporte de mercancías. Lima es el lugar donde llegan las mercancías desde Europa. Cusco es la ciudad que fue capital del imperio. Entre Lima y Cusco, ¿a dónde llega principalmente aquel que llega inmediatamente a España? Llega al Cusco. ¿Dónde se gasta más su dinero? En el Cusco. Y no solamente aquellos que vienen provenientes de Lima, sino aquellos que vienen provenientes de la ciudad de Potosí. ¿Ya? Entonces, el negocio le iba bien a Tupac Amaru. ¿Ya? Le iba muy bien. Pero cuando se empieza con el aumento del alcabal, cuando se establecen las aduanas internas, cuando se legalizan los repartos mercantiles y ahora se le va a forzar legalmente a los indígenas a adquirir una gran cantidad de mercancía inútil, entonces esto va a golpear la economía en ese momento de Tupac Amaru. Y es por ende que va a reclamar, pues. Va a reclamar. Profe, pero con todo esto se me está cayendo, profe Tupac Amaru. Se me está cayendo porque tiene intereses. ¿Cómo es posible? O sea, está interesado en la reunión porque va a sacar algunos beneficios a nivel particular. Bueno, sí, 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 es cierto. Es cierto. No, profe, pero eso está mal, pues. Porque este señor debería hacerlo solamente por amor a la patria. ¿Hay concepción de patria? No. Profe, pero tiene intereses, profe, y eso está mal. ¿Y tú estás estudiando por amor al arte? ¿Tu papá está pagando la academia porque simplemente te quiere tener ocupado? ¿Sí? ¿Ah? ¿Es por eso? Creo que no, ¿no? Profe, no, mi papá quiere que ingrese a la universidad, listo. ¿Hay interés o no hay interés? Hay interés. Profe, pero no es lo mismo. No, ¿cómo que no es lo mismo? No, profe, es que yo no ingreso a la universidad para tener plata.
¿Ah, no? ¿Y por qué tu papá dice que una vez que tengas tu profesión te vas a poder sostener? Ah, pero es que, ¿ves? Todos tienen intereses. Profe, ¿usted también tiene intereses? También tengo intereses. Profe, pero no es así, pues se me cayó usted. La gente no debería tener intereses, profe. La gente debería ser una suerte de Jesucristo. Así nomás, profe. Este, pero eso no hay, pues. ¿Ya? ¿Con qué se vive, no? Claro. Yo en la mañana me encargo, pues aquí, ¿no? De brindar las clases. En la tarde estoy haciendo otras cosas. Estoy estudiando, estoy aquí llevando a cabo algunas cuestiones sobre mi carrera, ¿no? En fin, estoy haciendo otras cosas. No creas que todo es simplemente enseñar, profe, pero así no es, pues. ¿Qué- ¿Para qué quiere estudiar más? ¿No? Siempre va a haber intereses. Entonces, ¿cuáles eran los intereses de Tupac Amaru? Hay intereses económicos en este caso. Hay intereses del reconocimiento de Inca también, ¿ya? Pero en algún momento los intereses, ¿ya? Chale, que bien ilusionado solo de Vive del Amor. Claro, ¿no? Por ahí tu compañero, este, ya, tu compañero entonces debe entender que hay intereses, pero lo que pasa es que los intereses, una cosa es tener intereses y otra cosa es que tus intereses personales choquen con el interés colectivo. O que como algunos dicen, ¿no? Hay que subir pero pisoteando gente. No, así no puede ser, pues. No, así no puede ser. Ya, eso es otra cosa. Ya, eso es otra cosa, ¿no? La cuestión es que en algún momento los intereses de José Gabriel Condorcanqui van a comulgar, o sea, se van a encontrar con otros intereses. ¿Intereses de quién? Intereses del sector criollo, intereses del sector indígena del común, entonces poco a poco se van a ir entremezclando. Ah, tenemos la fase quechua. Tupac Amaru inicia esta fase en un primer momento legalista. ¿Qué quiere decir legalista, profe? Bueno, plantea la necesidad, por ejemplo, de la creación de la audiencia del Cusco. ¿Por qué plantea la necesidad de la creación de la audiencia del Cusco? Porque no es posible que lo estén paseando en Lima. Él tiene otros negocios. Su negocio principalmente tiene como núcleo el Cusco. Estar en Lima, sentarse en Lima, contratar su abogado, que lo paseen encima, no, pues es demasiado, ¿ya? Entonces, ese es el primer momento. Entonces, ¿está decepcionado de cómo se maneja administrativa todo? Sí. Es ahí donde se acercan los criollos. Y los criollos le dicen, estamos de acuerdo, no te dejes. Esta gente no sabe administrar de manera adecuada las cosas. Antes se administraba bien, ahora ya no. Ahora ya no se administra. Antes, cuando nosotros gobernábamos, cuando nosotros teníamos los cargos públicos, era diferente. Ahora con toda esta gente que ha enviado el rey de España, no, pues. Por eso que vive el rey, muere el mal gobierno. ¿Qué quiere decir? El rey no está mal, el ser colonia no está mal, lo que está mal es la gente que ha enviado el rey. Ay, si el rey viviera en el Perú. Si el rey viviera en el Perú se daría cuenta de lo que realmente pasa. ¿Ves? Entonces no quieren romper en un inicio con España, no ruptura. Entonces, ¿hacia dónde están apuntando? Están apuntando principalmente a hacer algunas reestructuraciones, reformas. Y en ese momento entiende que Tupac Amaru también va en esa línea. Pero la rebelión se va a radicalizar en el proceso. ¿Ok? La rebelión de Tupac Amaru, que es el segundo, ¿no? El segundo momento, será pues ya estallará en el Cusco. Rápidamente se va a ampliar por todo lo que va a ser pues el Alto Perú, ¿ya? Por la zona pues altiplánica, la Sierra Sur. Zona sumamente convulsionada, ¿ya? No solamente durante la época de Tupac Amaru, sino durante las rebeliones criollas de 1810 de 1811 a 1814, ¿ya? Y que inclusive hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy, año 2021, bicentenario, la gente sigue queriendo allá en el sur mayores cambios. Mayores cambios, profe, claro, la gente sigue buscando mayores cambios.
¿Dónde está el fuerte de los votos de izquierda en el Perú? No están en la costa norte, no están en Lima. ¿Dónde tiene su votación fuerte la señora Verónica o hasta el mismo pues Lescano? Está en el sur. Y eso es histórico, esto no es nuevo. Profe, no, no hable así. No, en Lima está la gente más radical. No, Lima históricamente no ha sido radical. Lima históricamente ha sido una ciudad conservadora. Lima históricamente es una ciudad donde gran parte de la población, principalmente a nivel de la élite, creen que las cosas están bien, que así se debe terminar, que aquí no debe haber cambios. Le temen a los cambios. ¿Ya? En Lima la gente le teme a los cambios. Le gusta especular, le gusta hablar, no les gusta hacer. ¿Está bien? ¿Ya? Profe, no hable así, profe. Pero así era, pues. ¿Ya? Ahora, listo. Entonces, vamos al programa político de José Gabriel Condorcanqui. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Ya? ¿Cuáles son las propuestas de Tupac Amaru? Cuando hablamos de las propuestas de Tupac Amaru, estamos hablando de características. Uno, el fin de las aduanas. ¿Qué es eso, profe, el fin de las aduanas? Plantea que hay que eliminar estas instituciones del cobro de impuestos a nivel interno. Hay que eliminar alcabalas. ¿Qué quiere decir? Este impuesto a la compra y venta de productos a nivel interno. ¿Qué más? Hay que eliminar repartos mercantiles. ¿Qué quiere decir? La venta forzada, que ya había sido legalizada últimamente. Hay que eliminar el tributo indígena. En la parte del tributo indígena es ambivalente, porque aquí hay de las dos posturas cuando se han empezado a hacer los estudios sobre Tupac Amaru. Cuando Tupac Amaru está frente al sector indígena, ¿ya? Cuando está frente al sector indígena, lo que dice en ese momento es hay que eliminar el tributo indígena. Y el sector indígena claramente lo apoya. Pero cuando está frente al sector criollo, el sector criollo dice, ya, espérate. Ya, espérate. Vas a eliminar el tributo indígena, ya. Pero en el nuevo estado, ya, que se pueda instituir, que se pueda crear, tú necesitas los medios para poder sostener el Estado. Y esos medios serán a través de tributos. Y el tributo más importante es el tributo indígena. Si tú eliminas el tributo indígena, ¿cómo vas a sostener tu Estado? Yo en ese momento Tupac Amaru dice, verdad, ¿no? No, entonces no eliminamos el tributo indígena. Entonces, ese es el discurso, ¿no? Sí tributo indígena, no tributo indígena. ¿Ya? Pero, profe, y eso se debe a que todavía está cuajando el movimiento. Estamos en el proceso. En algún momento se va a tener que decidir totalmente claro. Conforme el movimiento se vaya radicalizando, ahí no va a haber medias tintas. ¿Sí o no? Simple. No que sí, que no, que puede ser, no. ¿Sí o no? Luego tenemos aquí la eliminación de la mita, de los corregidores. Los corregidores eran los personajes más odiados en el virreinato. Ellos eran los que se encargaban del cobro del tributo indígena, de la recaudación, de la organización de la mita, ¿no? Del reparto mercantil, de la venta forzada de productos. Entonces, ese era el carácter de ese corregidor. Y también lo que se está exigiendo en ese momento son mejores condiciones de trabajo. O sea, la crisis había llegado a tal punto en el sector indígena que en el siglo XVIII hay una caída, ¿ya? Una caída demográfica nuevamente de la masa indígena, pero ya no asociada solamente a pestes, no solamente asociada a la explotación, sino asociada a los indios forasteros. ¿Qué son los indios forasteros? Los indios que están huyendo de las reducciones. ¿Y por qué están huyendo de las reducciones ante todo eso que se les está imponiendo? Pues ya no soportan, esto es insoportable. Prefieren en ese momento fugar.
El patrón en ese momento, el corregidor, alguien se queda dormido y fugo. Y así entonces no tenían un lugar fijo. Estaban deambulando constantemente, estaban buscando aquí algún tipo de trabajo eventual, por ahí de repente como mingado en una mina, ¿ya? Lo bueno es que para el siglo XVIII había una reactivación minera interesante en la zona del sur, entonces ahí están muchos indios forasteros. Y esto también, y esto lo señala Peter Claren, esto va a crear las condiciones para el gran apoyo a Tupac Amaru. Porque estos indios forasteros que están en el sur, que han escapado de la explotación, son los que van a respaldar el proyecto de Tupac Amaru, de que es necesario terminar con todas estas imposiciones sobre la masa indígena. Así el movimiento se va a fortalecer. Proceso. ¿Cómo se inicia todo, profe? Todo estalla con la captura del corregidor Arriaga y su ejecución. Como decía el documental, una vez que ejecutas a Tupac Amaru, aquí al corregidor Arriaga, digo, una vez que lo ejecutan, ya no hay vuelta atrás. Has eliminado a una autoridad. ¿Por qué un corregidor, profe? Entendías que con quien tenía mayores roces el cacique era con este corregidor. Y segundo, era el personaje más odiado. Pues, ¿no? Era el más odiado. ¿No? Es como si de repente, no sé, mañana agarramos un congresista y lo apaleamos en Mancha. Entonces, mucha gente, ya, ¿cuántas personas estarán de acuerdo, no? Ya, lo agarramos a Merino y lo, ¿no? Lo linchamos en Mancha. Es algo así, ¿no? Entonces, ¿A qué estabas, hora? ya, estaba en ese momento ¿A que sí? tratando de ganar popularidad, ¿no? Una vez que lo eliminas a Arriaga, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? No hay vuelta atrás. Aquí nada que lo matamos de mentirita, se nos pasó la mano. No, no, ya no hay vuelta atrás. Lo que sí, Tupac Amaru va a tener el apoyo, por ejemplo, de la cacica de Aco, la señora Tomasa Tito Conde Maita. Esto nos ayuda a entender algo más sobre el mundo andino. La labor de la mujer liderando ayus, liberando grupos étnicos, que no ha terminado con los incas, que durante el virreinato sigue presente. La mujer y el poder político. No, profe, solamente los varones. No, eso es Europa. En el mundo andino era diferente. Había mujeres de gran poder, como esta señora, Tomasa Tito Conde Maita. Recuerda que si Pizarro le gana a Atahualpa, es por la gran alianza que hace con los huancas. ¿Y quién estaba encabezando los huancas? La señora Inés de Guaylas, la cacica, la curaca de Guaylas, la curaca de los huancas. Pues entonces, no, aquí había mujeres sumamente poderosas. Ese caso es de Tomás Tito Conde Maita. Entonces esto ayuda a fortalecer el movimiento de Tupac Amaru. ¿Ya? Eh, esta suerte de definición inclusive de la linealidad de a dónde yo pertenezco en base a la madre. Mientras que en Europa es muy importante el padre, esta es la figura paterna y a partir de ello yo me defino, ¿ya? Tú recuerdas tu Biblia, ¿no? En tu Biblia aparece, ¿no? Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo su hijo, y entonces, figura paterna. En cambio, en el mundo andino era diferente. El más claro ejemplo de eso, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Atahualpa y Huáscar son hijos de Huayna Cápac, el Inca. Pero si son hermanos, ¿qué hacen peleándose? Lo que pasa es que Huayna Cápac, por madre, pertenece a la panaca de Tupac Yupanqui, mientras que Atahualpa, por madre, pertenece a la panaca de Pachacútec. Justo en ese momento se encontraron dos de las panacas más importantes del mundo andino. Y así pues se dio el enfrentamiento de la guerra civil previo a la llegada de Pizarro. Entonces, ¿quién define en última instancia a dónde yo pertenezco? En el mundo andino no es el varón, no es tu padre, es tu madre. ¿Qué diferencia con el mundo europeo? ¿Hasta ahí se me va entendiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Ya. Profe, bueno, ya. Listo. Entonces, vamos al enfrentamiento. Vamos a la llamada batalla de Sangará.
Ya, otro punto interesante que se me estaba pasando. ¿Cómo se organiza Tupac Amaru a nivel de cómo organizar la rebelión? Las tácticas que van a utilizar son tácticas españolas. Recuerda que tiene algunas instrucciones militares Tupac Amaru. Segundo, cómo organizar la rebelión en base a ellos, en base a familia. Los lazos familiares eran muy importantes para buscar la lealtad al interior de la rebelión. Recuerda que esos lazos familiares a nivel de Ayu no son nuevos, son una esencia del mundo andino. ¿Ya? ¿Y qué más, profe? El uso del quechua. ¿Y el uso del quechua para qué, profe? El uso del quechua para poder transmitir los comunicados. Todo comunicado rebelde tiene que ser en quechua. ¿Para qué, profe? Porque si en algún momento algún español por ahí escucha ya sobre esto de la rebelión, de repente no va a entender. No sé si te ha ocurrido alguna vez. Estás Como ahora en en clave. medio, ¿no? Estás en medio de dos personas que hablan quechua y están ahí jaraneándose, riéndose y todo. Tú estás en medio y, y, se, y te ríes nomás, pues, ¿qué te estarán diciendo? Código Morse. ¿Ya? Conspiraban, pues Entonces, conspiraban. ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Así estaba la conspiración, ¿ya? Entonces, la rebelión fue así. Y la batalla de Sangarara es el punto, ¿ya? De la cúspide de la rebelión. Porque en Sangarara no solamente se derrota al ejército realista, sino que en ese momento en Sangarara el grupo, el movimiento tupacamarista se va a radicalizar. Porque lo que inmediatamente dicen, a ver, ya está bien, vamos a sacar el español, pero vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a sacar al español y vamos a poner a un criollo. O sea, ese va a ser el cambio. No, ese no puede ser el cambio. Aquí hay que decidirnos. ¿Vive el rey, muere el mal gobierno? No, muere el rey. Adiós al rey. Aquí se va a restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Qué? Y además de eso, no solamente el español es el que somete aquí al indígena, la explotación viene también por parte del criollo. Él también está metido en la explotación. Se puede hacer buenito en ese momento, pero también está metido ahí. Y que la iglesia no diga nada, que también ha justificado todo eso desde un inicio, señalando que ya ellos venían a evangelizar y no venían a explotar. Y mira cómo ha terminado todo esto. ¿Qué hicieron, profe? Empezaron a destruir propiedades de criollos, incendiaron iglesias, se radicalizó. Y en ese momento le dicen, Tupac Amaru, ¿subes? ¿Continúas en el proceso o no? Quiso Tupac Amaru, asume el proceso. Ahora sí, ruptura total. Ya este es otro nivel. ¿Ya? Llega el visitador Areche, el encomendado por la corona, y bueno, para tratar de calmar los ánimos, dice, pero los indígenas, ¿qué quieren? Allá, eliminar el reparto mercantil, oye, abolición del reparto mercantil. Pero eso ya no era suficiente. Los indígenas estaban en otra cosa. El movimiento había sobrepasado sus expectativas. Pero al interior también de la nobleza indígena hay una fractura, hay una división. ¿Y qué tipo de división? Sectores de la nobleza indígena entienden que pueden aprovechar el momento para poder obtener mayores beneficios. El más claro ejemplo de eso, Mateo Pumacahua, que decide apoyar al sector colonial, al sector realista. ¿Quiénes más? Los criollos que habían en su momento apoyado a Tupac Amaru, lo habían respaldado, lo dejaron solo. Lo dejaron solo, se apartaron de Tupac Amaru. Inclusive respaldaron en ese momento al gobierno virreinal. Y como algunos de ellos conocían parte de cómo se había organizado el movimiento, en ese momento entonces, Tupac Amaru sufre la traición pues de gente que había sido cercana a él. Claro, el caso de Pumacahua, 30 años después, va a tener su propia rebelión, pero aquí apoya al sector colonial. Entonces, en esta política represiva, ¿qué quiere decir?
hacer cumplir la ley de manera violenta. Vamos a tener a Jauregui, a Areche, Mateo Pumacahua, otros caciques que también se van sumando a la causa realista, los criollos que lo están traicionando a Tupac Amaru. Tupac Amaru es derrotado en la batalla de Chicacupe. No es atrapado en Chicacupe, es atrapado en Langui, y una vez que es atrapado, él y toda su familia, su ayu, pues, que había formado parte del movimiento, serán ajusticiados. La misma Micaela Bastidas será ajusticiada. ¿Ya? Él tendrá que ver la muerte de su familia. ¿Ya? E inclusive, en medio pues de todas estas torturas y todo ello, al día de hoy pues tenemos un poema, ¿no? Lo harán morder pólvora, le arrancarán los ojos, le arrancarán las uñas, ¿ya? Lo golpearán, lo tratarán de descuartizar con 4 caballos y no podrán matarlo. ¿Está bien? Así quedará entonces marcado la figura de Tupac Amaru. La rebelión de Tupac Amaru tuvo incidencia, tuvo influencia en la zona altiplánica, la zona aymara, con un señor que se llama Diego Cristóbal Tupac Amaru, con otro señor que se llama Julián Apaza o alias Tupac Katari. La rebelión se expandió, llega a la zona altiplánica, llega hasta La Paz en ese momento, ¿ya? Desarrollan ese sentimiento ya no solamente anti-español, sino anticriollo, y finalmente será derrotado en 1781. No solamente capturado, sino luego descuartizado. Porque también lo descuartizaron también. Profe, pero entonces esto no es veneco, profe, esto es español. Sí, sí, creo. Es cierto. Era una manera de señalarte, no te rebeles, sino cómo vas a terminar. Consecuencias, profe. Finalmente se va a crear la Real Audiencia del Cusco. Al final le dieron por aquí, ¿no? La propuesta que había dado Tupac Amaru, finalmente se dio. Se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. Ahora, cuando se habla de la creación de intendencias, algunos creen que simplemente es un reemplazo. ¿Qué quiere decir reemplazo? Antes había corregimiento, entonces elimino el corregimiento y ahora lo llamo intendencia. Y no es así. ¿Que no es así? No, no es así. Esto era un corregimiento, este era un corregimiento, este era un corregimiento, este era un corregimiento, un corregimiento, corregimiento, corregimiento. Y una intendencia, profe, esta es una intendencia. En pocas palabras, la intendencia es mucho más amplia que un corregimiento. La intendencia es una descentralización del poder. El intendente es un pequeño virrey en provincias. ¿Por qué? Porque hay que estar mucho más fiscalizador, mucho más aquí pendiente de posibles rebeliones. Ese nombre, Tupac Amaru, queda como una mala palabra. Más allá de eso, este movimiento va a ser difundido en el mundo. Tupac Amaru fue un adelantado a su época, propuso la eliminación de la esclavitud. Propuso la eliminación de la esclavitud. Ni siquiera los norteamericanos, con su independencia, con su 4 de julio y todo ello, propusieron la eliminación de la esclavitud. Van a tener que discutir eso recién hacia los años de 1845, 46, o sea, en el siglo XIX. Ni siquiera los franceses, con su revolución de 1789, ¿ya? Llevaron a cabo su eliminación de esclavos, porque todavía tenían esclavos en su colonia en Haití, por ejemplo. Tupac Amaru es un adelantado a su época porque él propone en ese momento eliminación de la esclavitud. Esto era impensable, porque para los españoles el esclavo era una cosa, no podías tratarlo como persona, no podía ser concebido como igual. Por eso que esta rebelión de Tupac Amaru va a incidir. En Buenos Aires se habla de Tupac Amaru, ¿ya? En Chile se habla de Tupac Amaru, en Colombia se habla de Tupac Amaru, en Centroamérica se habla de Tupac Amaru, en Norteamérica se habla de Tupac Amaru, en Francia revolucionaria se habla de Tupac Amaru. ¿Sabes dónde más no se habla de Tupac Amaru? En Lima. En Lima no se habla de Tupac Amaru. Pero ¿por qué en Lima no? En Lima no. ¿Y por qué en Lima no? Es una mala palabra. Tú no puedes hablar de ese tipo de cosas. Ya te dije,
Es una Lima conservadora, es una Lima mojigata, ¿ya? Es una Lima, ¿ya? Que está muy apegado a cuestiones religiosas, ¿ya? Creen que los indígenas, si llevan a cabo su rebelión, van a empezar a descuartizar gente, se van a comer a los niños, ¿ya? Tienen esa visión, ¿ya? Es terrible, ¿eh? Es terrible. Pero bueno, ¿qué más? Se prohíbe el quechua, ¿ya? ¿Y por qué el quechua? Bueno, es que recuerda que era el idioma de los conspiradores. Eh, Se elimina el título de cacique. Había que descabezar posibles nuevamente rebeliones, ¿ya? Ingresa al INDEX. ¿Qué es el INDEX? La lista de los libros prohibidos, los comentarios reales de los incas, ¿ya? De ahora en adelante, leer a Garcilaso de la Vega es un peligro, ¿ya? Es un texto subversivo. ¿Ok? Entonces, así va a ser. Profe, si se lee un español, tu mamá. Claro, en esa época hablar de Tupac Amaru era peligroso. Lo bueno que el día de hoy las cosas ya han cambiado. Yo no creo que pase lo mismo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, salgo, no sé, con mi polo rojo, con la cara de Tupac Amaru frente a una comisaría, no creo que haya problemas, ¿no? No creo que me detengan de ninguna manera, ¿sí o no? Tupac Amaru es un héroe, ¿no? En Lima, profe, no, profe. Ya ves, ya. Han pasado más de 200 años y Tupac Amaru sigue siendo un peligro. Vamos a las claves, ¿ya? El problema es que ya sigue siendo un peligro, pero Tupac Amaru se parece a nosotros, pues. Mira tu color de piel. No, profe, yo soy, yo soy blanco, ¿qué tiene? Dile a tu espejo que responda bien. Ya. Acerca del levantamiento tupamarista, se puede afirmar que se puede afirmar que provocó cambios administrativos. Por ejemplo, la creación de las intendencias, ¿no? ¿Está bien? De, ¿no? La Real Audiencia del Cusco, por ejemplo, ¿no? Dos. José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, ajá, ya nos habla sobre su rebelión, dice, señala a continuación dos causas de su rebelión. Creación de reducción de indios, no. Reparto forzoso de mercancías, sí. Y explotación de indios en la mitad. 2 y 4. Dedo. 3. Juan Santos Atahualpa fue un líder de la resistencia india durante el siglo XVIII. ¿Qué hizo Juan Santos Atahualpa? Que nunca fue develado, nunca fue derrotado. ¿Ya? Nunca fue derrotado. ¿Está bien? Casa. ¿Ya? Estamos hablando de Santos Atahualpa, no de Tupac Amaru. 4. La rebelión de Tupac Amaru fue un movimiento social más importante. ¿Qué afirmaciones podemos hacer sobre esa rebelión? ¿Buscó independencia del Perú de España? En la parte final, ¿no? Pero más que nada establecimiento del Tahuantinsuyo. Bueno, puede ser. Se desarrolló en el área de la sierra peruana, el área de la Sierra Sur peruana, verdadero. ¿Tuvo apoyo de otros virreyes? No. ¿Buscó la supresión de corregimientos? Sí. José Gabriel Condorcanqui era la nobleza. Es parte de la nobleza. Y eso, parte de la nobleza indígena. No es él no es la nobleza. No es solo la nobleza. Entonces sería 1, 2 y 4, ¿no? Avión. 5. Al finalizar la revolución de Tupac Amaru, ¿qué medidas se tomó? La creación de la audiencia del Cusco. Dedo. Líder de la rebelión de la Selva Central, Santos Atahualpa. Dedo. Líder indígena Juan Santos Atahualpa inició su rebelión en el Gran Pajonal durante el gobierno del virrey. Se llama Villa García en ese momento. El virrey de ese momento, Villa García. 8. La rebelión indígena de Tupamaru fue derrotada principalmente por el colaboracionismo de los curacas, pues, a la causa realista. Los curacas o caciques. Ya yo prefiero el nombre cacique. Colaboracionismo, claro, es que se dividió el sector que debía de haberse unido en ese momento. El sector de la élite indígena. Pero bueno. 9. La rebelión indígena de mayor trascendencia Tupac Amaru, ¿no? De hecho, ¿no? José Gabriel Condorcanqui. Dedo.
10. Las reuniones indígenas del siglo XVIII se dieron en el contexto internacional de las reformas borbónicas. Está bien, dedo. 11. Los frailes atacados por Juan Santa Atahualpa, los franciscanos. Dedo. 12. Sobre Juan Santa Atahualpa, todas, son todas. Dedo. 13. ¿Qué obra fue prohibida después de la rebelión de Tupac Amaru? Los comentarios reales. Dedo. 14. Durante la rebelión de 1780, los caciques Rosas, Pumacahua, Choquehuanca apoyaron al sistema colonial. Beso. Y 15, finalmente dice, durante el siglo XVIII, en el Berneto peruano se incrementó el monto de la alcabala, que era arbitrario, ya el arbitrario reparto de mercancías y el abuso de los corregidores. Esto ocasionó la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que se extendió, ¿no?, hacia la sierra y el altiplano. Profe, pero ¿no podría ser también la C, que buscaba la independencia del Perú? También, pero esta no fue en todo el proceso. Esta fue en la etapa más radical, a partir de Sangarará. En cambio, esta sí fue de alguna manera en casi todo el proceso. A tal punto que esa influencia en el altiplano llevará a la rebelión de Tupac Katari en 1781. Entonces, 15 avión. ¿Ya? Jurar que es igual a cacique, bueno, trátalo igual, ¿ya? Realmente en la universidad vas a encontrar que eso no es similar, pero a nivel voluntario puede ser. Curaca era la denominación que se le daba al líder étnico durante el imperio incaico, ¿ya? O en la época prehispánica. Y cacique es el articulador entre el Estado virreinal y la masa indígena, y que proviene de esa descendencia, ¿ya? Es descendiente de los que apoyaron o llegaron a un trato con los españoles para poder mantener el control sobre estos territorios. Ese sería un cacique propiamente dicho. Pero como te digo, ¿no? De alguna manera algunos pueden entender que a veces es lo mismo. ¿Ya? A nivel preuniversitario no te das problemas. Listo, nos vemos, cuídense. Ya la PPT ya lo pasé, ya se lo va a pasar en algún momento su misa.